Y bien, el tema ley bases es uno de los temas tapa en los principales diarios por la expectativa que hay que finalmente el presidente Javier Milei cuente con estas dos herramientas, ley bases y el paquete fiscal. Pero bueno, también hay una polémica abierta sobre cómo se va a dar, ¿no?, todo este recorrido y el final, ¿no?, de esta discusión en la Cámara Baja, ya con algunas modificaciones que hizo el Senado. Bueno, se abren varios interrogantes y para eso estamos ya en contacto con el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Félix, ¿qué tal? El gusto en saludarlo. Jorge Moure acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, un placer. Igualmente. Bueno, la gran pregunta es si los cambios que hizo el Senado, bueno, diputados los puede borrar de un plumazo y volver al texto que aprobó la Cámara Baja. Sí, el proceso de formación de la ley, una de las dos cámaras, cualquiera de las dos, es indistinto, puede actuar como cámara de origen, la que trata el proyecto por primera vez, y luego actúa la otra como revisora. En el caso de los temas impositivos, la cámara de origen tiene que ser siempre diputados. Entonces, por eso es que el tema del paquete fiscal, la cámara y ley bases, la cámara de origen fue el diputados, que le dio media sanción a un proyecto que contenía una serie de consideraciones y puntos, el tema ganancias, el tema bienes personales. Fue al Senado. El Senado tenía dos posibilidades: o aprobaba el proyecto tal como había venido de diputados, o lo rechazaba íntegramente, en cuyo caso el proyecto ya perdía estado parlamentario, no podía ser tratado hasta el año siguiente. Claro. Pero el Senado acá optó por una tercera posición, que está constitucionalmente contemplada, que es modificar el proyecto. En el caso del paquete fiscal, ¿qué hizo? Eliminó el capítulo de ganancias y el capítulo de bienes personales. Sí. Entonces, el proyecto modificado volvió a la Cámara de Origen. Ahora, la Cámara de Origen tiene dos alternativas. O acepta o insiste con su proyecto original, para lo cual necesitaría el mismo quórum con el que el Senado hizo las modificaciones. Claro. O acepta los cambios que hizo el Senado. Si no alcanza el quórum, o si lo alcanza pero decide aprobar expresamente las modificaciones que hizo el Senado, bueno, perfecto. Inclusive hasta puede hacer algunas modificaciones, o puede aceptar algunos cambios y otros no. ¿No? Esa es una hipótesis. Acá lo que se discute es si la Cámara de Origen ahora puede incorporar de vuelta los capítulos de ganancias y de bienes personales. Algunos colegas míos dicen que no. Yo no entiendo por qué, porque en realidad lo que hizo el Senado a la hora de quitar esos capítulos es modificar el proyecto. Sí. O sea, los modificó de esa manera, eliminando los dos capítulos de ganancias y bienes personales. Claro. Eso no es un rechazo total del proyecto. En ese caso sí no se podría tratar hasta el año siguiente. Esto no es un rechazo total. Esto es una modificación. Una modificación, claro. Entonces, por eso vuelve a la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen puede insistir con su proyecto original ahora tranquilamente. Claro. Bueno, ahí es donde se traba la discusión. Algunos dicen, no, eso no sería constitucional. Bueno, no entiendo por qué, porque, insisto, acá de lo que se trata, la clave está en definir si lo que hizo el Senado, al quitar ganancias o bienes personales del proyecto, es rechazarlo, ¿no?, o modificarlo. Y yo creo que en el contexto del proyecto general fue una modificación. Por eso digo que puede volver. A partir de estas interpretaciones, de aprobarse, ¿podría llegar a judicializarse? Y como todo, siempre, todo se puede, es decir, basta que algún afectado por la norma haga el planteo, supongamos, qué sé yo, el diputado insiste con el proyecto original e incorpora de vuelta bienes personales y ganancias. Entonces, algunos de los que estamos afectados por el impuesto, alcanzados por el impuesto a las ganancias, podemos ir, sentirnos afectados por eso e ir a la justicia. Tranquilamente podría pasar. Ahora, para mí
para mí, yo me adelanto a un escenario de esa naturaleza, para mí la justicia lo que haría es rechazar el planteo diciendo que todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de la ley es una cuestión política no judiciable. Es decir, que que la Corte y la justicia no se tiene que meter en las interpretaciones que el Congreso hace en una atribución propia como es sancionar una ley, claro, en el proceso de formación de las leyes. Yo entiendo que si hay eventualmente hubiera una impugnación judicial, la Corte terminaría diciendo eso, porque es lo que ha sostenido en distintos casos, Soria de Guerrero, en adelante, la compañía azucarera tucumana y demás, son fallos algunos emblemáticos, pero bueno, también es cierto que hay que ver qué intención tiene la Corte eventualmente de intervenir en un tema como esto. Yo creo que no tiene ni la más mínima intención, sobre todo teniendo en cuenta que hay unas cuestiones de las arcas públicas, cuando con un fallo la Corte puede poner en jaque las finanzas del Estado general. La Corte se cuida mucho, y por eso me parece que una impugnación judicial sería rechazada. Estaba leyendo en las últimas horas una nota que usted acá publicó en un portal hablando de el laberinto, ¿no?, de la ley bases. Sí, exactamente. Bueno, ahí un poco trato de explicar cómo funciona el proceso de formación de la ley para que se entiendan dónde están los puntos negros o dónde están las distintas interpretaciones, porque esto es algo que para la ciudadanía, esto puede verse de dos maneras, o como una traba que el Congreso pone a la ejecución de medidas que uno puede considerar buenas o malas y demás, y otros lo vemos como fuegos de artificio, un espectáculo del funcionamiento de las instituciones que hay que no solo mirar sino admirar, porque gracias a Dios que hay sistemas de pesos y contrapesos que evitan que una sola persona no pueda de un plumazo hacer lo que quiere. Entonces cada uno lo verá de su manera. Yo creo que el que tiene cultura cívica ve esto como algo muy interesante y ver el funcionamiento de las instituciones en pleno. ¿Es una buena ley? Yo sí tengo que opinar. A ver, a mí opinemos mirando el bolsillo personal, y yo preferiría que salga la ley con las modificaciones del Senado. Obviamente, soy aportante de ganancias. Claro. En un caso me voy a pagar más, voy a pagar menos, lo tengo que analizar de esa manera. Yo después no me tengo que abstraer de eso en lo personal para opinar técnicamente. Y por otro lado, respecto de la ley bases en general, a mí me parece me parece importante todo lo que propende a la desregulación, a la modificación de la legislación laboral en pro de que haya más empleo, a la simplificación de los procesos administrativos. Todo eso me interesa. Lo que no me gusta de la ley bases, a mí, si es una buena ley, filosóficamente es una cosa, técnicamente no me gusta que sea multitemática. Yo, una ley de esta naturaleza, donde hay tantos temas, una ley colectiva de esta no me gusta. Yo creo que lo laboral debió ir en un proyecto de ley, lo fiscal en otro, lo administrativo y lo que tiene que ver con las privatizaciones en otro. Así, ahí, mirándolo desde ese punto de vista, no me gusta la ley. Ahora, en lo filosófico, en general, diría que sí. Pero bueno, hay que segmentar y hacer un análisis según cada punto de vista para apoyar o estar en contra. Seguro. A ver, doctor, hay estas interpretaciones o por lo menos esta expectativa que hay de los distintos actores, ¿no?, a los cuales se puede ver afectado. Usted hablaba del tema tributario, pero el tema privatizaciones, por ejemplo, por lo menos la postura de la UCR y en consonancia con el gobierno o el oficialismo es volver a incluir a Aerolíneas Argentinas y a los medios públicos en la lista de privatizaciones. Lo hablábamos hace un ratito sobre temas fiscales. Con respecto al tema de empresas que son del Estado, ¿ahí se puede avanzar con estos cambios o no? Sí, también, claro que se puede. También. Sí. En todo lo que estaba incluido en el proyecto original de la ley bases puede ser la Cámara de Diputados puede insistir.
Es decir, no hay más que mirar el proyecto original con la media sanción que le dio diputados para decir, bueno, todo esto puede volver a ser. Claro. Pero para eso se necesita que en esta pulseada que hay entre las dos cámaras en este momento, una sana pulseada, una pulseada institucional, Sí. Hay que ver qué fuerza, qué quórum tiene una y qué quórum tiene la otra, y también es cierto que hay que ver hacia dónde apunta el gobierno. Claramente el gobierno va a apuntar a que la Cámara, al gobierno le gusta más el proyecto de diputados que el modificado por el Senado, sin duda. Entonces, bueno, el gobierno va a tratar de que los legisladores que le responden insistan con el proyecto original, o que acepten algunas cosas y otras no. Bueno, ahí eso ya será negociación. Va a salir para el gobierno el proyecto menos malo, porque de aquel inicial proyecto de ley base que tenía 600 y pico de artículos más 6 anexos a esto, bueno, ha quedado una versión debilitada. Pero bueno, siempre es preferible, incluso desde el punto de vista político para el gobierno, que aunque sea una versión debilitada, políticamente que haya una ley base va a significar un triunfo. Después, cómo quedó puede ser una victoria a lo pirro, ¿no? Claro. Pero todo esto es negociación política y al mismo tiempo de funcionamiento institucional. Bueno, está bien que así sea. Le consultaba hace un ratito al diputado de La Libertad Avanza, José Peluc, la estrategia que tuvo el gobierno, ¿no? Porque después de haberse aprobado en diputados, pasa al Senado y, bueno, obviamente el oficialismo y funcionarios del Ejecutivo fueron de alguna manera seduciendo a los denominados bloques dialoguistas con modificaciones, con cambios que finalmente se terminaron plasmando, y ahora cuando vuelve a diputados tratan de volver al texto original. De alguna u otra manera, no sé qué interpretación política se puede dar, pero digo, yo me sentiría estafado, ¿no? Porque digo, avanzamos con unos cambios y después volvemos al texto original. A mí me da la sensación, como le decía recién, que el objetivo del gobierno es que salga. Sí. Porque es una señal política. O sea, acá estaría los dos escenarios más tremendos o sea, los dos escenarios posibles, que uno es bueno y otro es malo para el gobierno, es que no haya ley bases. Ese es un escenario apocalíptico. El otro es que haya ley bases. Bueno, está bien, hay ley bases, es mejor que no haya. Ahora, dentro de la ley bases, lo ideal hubiera sido lo que quería el gobierno al principio, lo ideal para el gobierno, claramente. Bueno, no pudo ser posible. Ok, salió lo que se podía. Pero peor sería que no haya ley bases, porque eso sería leído por los mercados una debilidad política y entonces, bueno, ya empieza a subir el riesgo país, bajan las acciones, aumenta el dólar. Todo eso complica el escenario. Entonces, bueno, que salga lo que haya. Por eso es que negocian por acá, negocian por allá con la idea de salir. Después si alguien se pone a comparar lo que se presentó al principio con lo que puede llegar a salir, se va a ver una diferencia enorme. Pero políticamente la pelota entró, pasó la raya, es gol. La expectativa también puesta por último, Félix, en lo que puede llegar a ser el famoso 9 de julio. Sí, bueno, eso es política pura. Política pura. Todo lo que pase ahí es el pacto de mayo llevado a julio, gobernadores que dicen que sí, que no, es un escenario, es ponerle un ropaje a esto. Claro. Me parece que desde el punto de vista jurídico, institucional y constitucional, el pacto de julio es un adorno, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya sabemos que la política importa y si hay un acuerdo en el que aparecen actores de distintas extracciones y posiciones, también para los mercados va a ser un éxito. Por eso es que estamos disfrazando todo esto de la mejor manera para que sea lo mejor leído posible, y después, bueno, al gobierno le quedan 3 años y medio por delante para ir haciendo los retoques en una legislativa de medio término, qué sé yo, y va ganando poder por otro lado. Por ahora lo que quiere el gobierno es esto, que salga, y con pacto, sin pacto, no sé si le importa mucho al gobierno el pacto, pero bueno. ¿Delegarle facultades al presidente, Félix, eso es bueno o es malo? No, desde el punto de vista técnico, si cualquiera agarra un libro mío y se pone a leer lo que yo opino sobre la delegación legislativa y sobre los DNU y demás, a ver que yo soy hipercrítico, a mí no me gusta esto. Yo creo que el Congreso tiene sus potestades,
Esto de que se las delegue al presidente no me convenció nunca, me parece antirrepublicano. Está previsto constitucionalmente, sí, bueno, desde el año 94, desgraciadamente es así. Ahí yo tengo que decir que el proyecto me parece, no me gusta, pero es lo que se viene haciendo desde hace cuántos años en Argentina. Claro. Es de esperar que alguna vez se termine con este asunto, es de esperar que el artículo 76 de la Constitución, que avala la delegación legislativa, en algún momento se convierta en algo decorativo, porque si todos los presidentes lo van a usar y todos los congresos van a delegarle potestades al presidente todo el tiempo, vamos a convertir en normal algo que debiera ser excepcional, y eso no es bueno. Es como que una persona que tiene un dolor tome todo el tiempo aspirinas. Sí. Bueno, pero el problema no es atacar el dolor, hay que atacar la infección, hay que atacar la base. Bueno, sí. No es bueno que uno viva tomando aspirinas, no es bueno que el presidente viva todo el tiempo dictando decretos delegados, que son los que dictan cuando el Congreso previamente le delegó una potestad, ¿no? Félix, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, un verdadero placer. Bueno, muchas gracias, igualmente. Doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, pasaba por Mañana Sí.